Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que se les bendiga. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez y hoy vamos a estar hablando acerca de las epístolas petrinas. Son tres cartas que están en el Nuevo Testamento, conocidas como epístolas generales o universales y relacionadas con el ministerio del apóstol Pedro. Nos referimos a Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas, que como verán tiene muchos parecidos con Segunda de Pedro. Comenzamos con la introducción, indicando que estas tres cartas están asociadas al ministerio del apóstol Pedro. De todos estos, Primera de Pedro es la carta que tiene las ideas teológicas y pastorales más importantes. Aparte de que Segunda de Pedro y Judas son cartas gemelas, son muy parecidas y son cartas polémicas que se dedican básicamente a atacar a los falsos maestros. Comenzamos con Primera de Pedro y sobre Primera de Pedro podemos decir que la carta en el capítulo 1 versículo 1 y capítulo 2 versículo 11 indica haber sido escrita para personas expatriadas y extranjeras. Algunos eruditos en el campo de los estudios bíblicos afirman que Pedro presenta a la iglesia como la casa o el templo espiritual que Dios ha provisto para las personas rechazadas por la sociedad. Esa es la tesis de John Eliot y es un punto muy importante para interpretar esta carta, verla como aquella que nos habla de la casa del que no tiene casa. En términos de la estructura podemos indicar que la introducción es muy corta, que apenas toma 2 versículos y de ahí se pasa ya al tema de la esperanza en medio de la prueba. El tema de la prueba va a ser bien importante y ahí encontramos los versículos 3 al 12 del capítulo 1. La vida dedicada a Dios toma desde el capítulo 1 versículo 13 hasta el 2 versículo 10. Del 2:11 al 3:12 la carta enfoca en la conducta del cristiano. El sufrimiento vuelve a ser tema del 3:13 al 4:19. Hay una serie de consejos prácticos para el pueblo de Dios, capítulo 5 del 1 al 11, y tenemos los saludos finales desde el 5:12 al 5:14, con una bendición final en la segunda parte del 5:14. Vamos a hablar de este tema importante, de la prueba. Es evidente que la comunidad que recibe esta carta estaba sufriendo, estaba pasando por toda una serie de problemas. Y eso lo podemos ver en textos como capítulo 1, versos 6 y 7, capítulo 3, 13 al 17 y el capítulo 4, del 12 al 19. Y la carta nos indica que esta comunidad cristiana estaba tratando de mantener un estilo de vida cristiano en medio de una sociedad no cristiana. Uno de los textos más fecundos que encontramos es precisamente uno del 6 al 7, porque allí se compara la prueba con el proceso por medio del cual se refina el oro, que es un proceso donde se usa el fuego, donde el metal se lleva a una temperatura muy alta para limpiarlo de impurezas. La idea que nos está proponiendo el texto es que la prueba tiene un aspecto positivo, porque la prueba puede redundar en beneficio del creyente, siempre y cuando refine y purifique la vida espiritual. La sección 2 del 1 al 12 expone las ideas teológicas principales del escrito. Y aquí encontramos un juego de palabras bien importante. Se habla de la piedra y aparece 5 veces en el pasaje. Digo es un juego de palabras porque Jesús es la piedra, pero nosotros también somos piedras vivas. Esto lo encontramos claramente en estos versículos, donde se habla de la iglesia como templo o casa espiritual que está siendo edificada por los creyentes. Los creyentes venimos a hacer esas piedras vivas, venimos a hacer esos ladrillos con los cuales se construye la casa de Dios. Y Jesús viene a ser la piedra principal de esa casa espiritual, la principal piedra del ángulo. El texto afirma, por lo tanto, que por medio de la fe, los creyentes pasamos a ser parte de la familia
y del pueblo de Dios. Los que no éramos pueblo pasamos a ser pueblo. Hay algunas personas que piensan que Primera de Pedro fue escrita en medio de una persecución abierta. Pero el hecho es que las persecuciones abiertas de la iglesia no fueron tan comunes en los tiempos de la iglesia primitiva. Lo más común era vivir bajo lo que hoy llamaríamos represión. ¿Qué quiere decir eso? Es vivir bajo un estado de tensión constante, porque el Estado estaba en contra de la iglesia. El Estado veía a la iglesia como un grupo negativo. Y no importaba la buena conducta de los cristianos, el gobierno romano seguía apretando y apretando y reprimiendo, persiguiendo sobre todo a los líderes y algunos hasta torturándolos. Los sufrimientos que estaba pasando la iglesia no se debían tanto a una persecución, sino a este problema de cómo vivir como personas cristianas en medio de una sociedad no cristiana. Por lo tanto, estamos hablando de una persecución que no es abierta, es un estado de represión donde la iglesia está sufriendo en términos sociopolíticos, en términos económicos, en términos religiosos. El propósito de esta carta de Primera de Pedro entonces se explica en el capítulo 5, versículo 12, donde ahí se habla de que esta es una palabra de exhortación que tiene el propósito de alentar a la iglesia a perseverar aún en medio de la prueba. Sin embargo, esta exhortación a perseverar en la gracia tiene un propósito más profundo, y es el de dar una orientación al creyente. La idea de esta carta es enseñarnos a vivir como cristianos, a perseverar como cristianos en un mundo que nos es hostil. Segunda de Pedro es una carta interesante también. Y allí en esa segunda epístola del apóstol Pedro vemos un texto polémico, un texto que dedica la mayor parte de sus palabras a atacar las falsas doctrinas y a desenmascarar los falsos maestros. También ataca las malas interpretaciones que algunos líderes le estaban dando a los escritos del apóstol Pablo. Y, como les indiqué al principio, esta es una carta gemela con Judas, que tiene muchos puntos de contacto con ese otro escrito. Aquí tenemos una propuesta para interpretar su estructura. La introducción, una vez más, toma 2 versículos. La exhortación sobre la vida cristiana va del capítulo 1, versículo 3 al 21. Todo este tema de los falsos maestros se toma en el capítulo 2 completo. El tema de el día del Señor está en el capítulo 3 del 1 al 16, y los consejos finales y el cierre de la carta en los versículos 17 y 18 del capítulo 3. La carta comienza afirmando la fe de aquellas personas que están recibiendo este escrito y les recuerda que Dios concede beneficios espirituales a los creyentes por medio de la fe de Jesucristo. Es por medio de la fe que los creyentes hemos sido llamados y hemos sido electos por Dios para participar en su reino eterno. Pedro se presenta a sí mismo como un testigo fiel, como un testigo presencial, como uno que pudo testificar del ministerio de Jesucristo porque fue parte del círculo íntimo del Señor. Y esto contrasta con los falsos maestros que solamente saben decir fábulas, o sea, solamente pueden decir historias falsas. Y claro está, las dicen para hacer daño. La autoridad es un tema importante porque los falsos maestros reclaman autoridad. Sin embargo, el apóstol no les contesta hablando de su autoridad, sino de la autoridad
de las Escrituras. Por lo tanto, es bien importante que Pedro, pudiendo haber hecho un argumento de autoridad basada en su experiencia con Cristo, él lo que hace es recalca la palabra profética más segura. El capítulo 2 ataca a los falsos maestros de manera contundente y, como otros escritos del Nuevo Testamento, recalca que la corrupción doctrinal, por lo regular, va de la mano con la corrupción moral. Ese es un tema que vimos cuando hablamos de las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, lo vimos cuando hablamos de Santiago y lo volvemos a ver aquí. Y esto explica por qué los falsos maestros cometen actos de inmoralidad sexual, y segunda de Pedro es bastante explícita hablando sobre la sexualidad. El día del Señor. El día del Señor es un tema importante. El capítulo 3 entra de lleno en el tema de la segunda venida de Jesucristo y explica que el día del Señor va a venir, y va a venir de manera repentina, porque Dios no ha atrasado su promesa. Dios es eterno, y como Dios es eterno, para Dios el tiempo no significa nada. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos una referencia al Salmo 90, donde se dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En ese sentido, pues Dios no está retardando su promesa, sino que Dios lo que desea es darle oportunidad de salvación a toda la humanidad. Segunda de Pedro tiene puntos de contacto con el libro de Apocalipsis, específicamente cuando habla de cielos nuevos y tierra nueva, cuando habla de un reino donde se manifieste de manera plena la justicia de Dios. Pero como les indiqué desde el principio, esta carta también nos habla de los escritos paulinos y se preocupa de que habían personas que estaban utilizando estos escritos incorrectamente. Y de hecho, históricamente eso fue así. Uno de los primeros herejes que la iglesia tuvo que enfrentar fue Marción. Y Marción utilizaba las epístolas paulinas con una lectura gnóstica. Así que Pedro invita a la comunidad cristiana a leer las cartas de Pablo en el contexto de la teología cristiana, no en el contexto de la visión gnóstica que algunas personas le querían dar. Esto nos lleva a Judas, y sobre Judas podemos indicar que apenas tiene un capítulo, es una carta sumamente corta. También es un texto polémico, también ataca a las falsas doctrinas, también ataca a los falsos maestros y tiene varios puntos de contacto con segunda de Pedro. Para una estructura proponemos que los primeros 2 versículos son la introducción, versículos 3 al 16 hablan de los falsos maestros, avisos y consejos se encuentran en los versículos 17 al 23 y una oración de alabanza final en los versículos 24 al 25. Judas emplea varias referencias a textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él habla de la historia de Sodoma y Gomorra en el versículo 7, habla de la revelación del arcángel Miguel a Daniel en el versículo 9, habla de personajes bíblicos como Caín, Balaam y Coré. Pero además incluye referencias a textos no bíblicos, o sea, textos que no están en el Antiguo Testamento. Y eso lo encontramos en los versículos 6 y 9. El texto tiene un énfasis apocalíptico, donde ataca a los herejes y una vez más recalca, al igual que segunda de Pedro, que los falsos maestros no solamente están corruptos doctrinalmente, sino que eso va de la mano con una corrupción moral. Y esto nos lleva entonces a finalizar nuestra breve reflexión sobre las epístolas petrinas, que esperamos que haya sido de edificación a su vida.